Y en el living, la señora le tenía un trencito eléctrico al niño y el tren se prendió. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Bienvenidos a Pesadilla Nocturna. Un podcast donde contamos historias paranormales que nos han pasado y que no podemos explicar. Yo soy Claudia. Yo soy Gerson y en esta ocasión ¿a quién invitamos, Claudia? El día de hoy tenemos a Kate, una persona que nos contactó por TikTok. Kate, bienvenida. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias. Kate, platícanos un poquito desde dónde nos hablas y a qué te dedicas. Bueno, yo estoy en Colombia y soy profesora de química. Ok. Muy bien. Pues mira, Kate nos escribió, nos mandó un mensaje por TikTok y dijo que tenía unas historias con una entidad que se ha repetido muchas veces en este podcast, que es el famosísimo hombre del sombrero. Todo este podcast empezó porque yo vi al hombre del sombrero, y ha salido, o sea, de la primera temporada salió como 4 veces y ha seguido saliendo. Entonces, ahorita que estaba checando los mensajes para acordarme de que iba a ir un poco esta conversación y vi que era de eso, dije, no puede ser. Pues de hecho en el episodio pasado nada nos dijeron, un señor con sombrero, no, y no tiene nada que ver, no va a ser un señor con sombrero. Ajá, pero yo ya estás estoy ahí traumada. Pero una pregunta que les hacemos siempre a los que vienen es, ¿tú siempre has creído en esto paranormal o no creías o ni siquiera crees todavía? Bueno, yo creo que tienes que creer, ¿no? Para que estés aquí. Para estar aquí. Ajá. Pues realmente, digamos que yo siempre he sido una persona muy susceptible a ese tipo de encuentros paranormales. En varias ocasiones he visto personas allegadas que ya han trascendido y he tenido, sí, la oportunidad. Una vez estábamos en la misa de la abuela de uno de mis primos, no era abuela mía, lo de él, y yo la vi a ella junto a sus familiares, pero pues ella era la persona a la que le estábamos haciendo la misa. Ajá. Entonces Tal cual, de película. Sí, fue bastante choqueante porque pues a pesar de que yo ya había tenido algunos encuentros en el pasado, ver a una persona que realmente tú conociste en vida, Ajá. en esa situación es bastante choqueante. Ajá. ¿Y cuántos años tenías? En esa oportunidad tenía como 19 años. Sí, pero sí, siempre desde que estaba muy niña, mis papás me cuentan que tuve como muchos amigos imaginarios, pero pues hoy en día puedo creer que incluso ni siquiera eran tan imaginarios. ¿Y esos amigos imaginarios, tú te acuerdas de ellos? No Ok. tengo recuerdo. O sea, cuando mi mamá habla de esas cosas, es como si fuera un blackout completo en mi memoria. Sí. Sí, pues como de niño, ¿no? No te acuerdas de muchas cosas de chiquito. Pero no no te hicieron decían nada así como... Ajá. Porque muchos nos han platicado que cuando son niños, pues obviamente son más como sensibles a esto, y que luego los mismos papás hacen como ahí como un, no sé cómo se le llama, como un ritual o algo para cerrar este tercer ojo para que dejen de ver. ¿En tu caso hicieron algo así o no? No, nunca. Porque digamos que yo vengo de una familia donde mi abuelo, no sé cómo lo llaman en su país, aquí en Colombia lo llaman como curanderos. Ok. Ok. Sí. Entonces, sí, mi abuelo hacía, sí, curaciones a personas, pero pues con oración. Energía y así. Sí, Ajá, entonces, digamos que mi familia es muy abierta a esos temas. Y entonces, eso te pasó hasta los 19, pero de chiquita, aparte de ver a los seres imaginarios, ¿también te pasaban otras cosas? Sí, muchas veces veía personas o tenía sueños y me decían cosas que iban a pasar. Una vez incluso es una anécdota que nos da un poco de risa, pero a la vez como frustración porque vi a mi abuelo en un sueño. Él ya se había ido hacía unos años y él me dijo como la lotería va a caer tal número. Ok. Y sí cayó. Y mi mamá no me dejó y sí cayó el número. ¡No! ¡Qué coraje!
Sí, entonces nos daba como, o sea, nos da risa, pero a la vez como frustración. Ajá. Sí. Sí, sí. Y así, muchas cosas así por el estilo. O sea, pero no Y todo era malo, también te podían pasar cosas buenas. sí, cosas buenas también. Ok. Sí. Y digamos que también este tipo de cosas que cuando tú conoces a alguien y como que sientes que la energía de esa persona y no me falla. Las veces que he sentido mala energía, mala vibra con una persona, realmente al final terminan mostrando su verdadero rostro, sus Ujú. verdaderas malas intenciones, Sí. sí. Ok. ¿Y qué es lo que sientes? O sea, ¿cómo lo identificas? Pues yo siempre le digo, pues ahorita a mi esposo, por ejemplo, cuando conocemos a una persona o algo, yo le digo como, no sé, esta persona tiene algo, o sea, es muy amable y todo, pero tiene algo que como que no me termina de encajar. Siento que no es como real, no es como auténtico. No me siento cómoda. Y es más eso, es como incomodidad. Ah, Y al final sí terminamos dándonos cuenta Ujú. Es ves, te que sí es dije. cierto. te lo dije. Ajá. Sí. Ok. Ok. ¿Y esto del hombre del sombrero qué? Que estoy muy curiosa de saber más acerca de eso. Creo que, o sea, pues según las historias que me han contado varios de mis familiares en la familia de mi papá han tenido contacto con este ser, lo han visto. Entonces, al principio pensábamos que era algo solo como de la familia, antes de ponernos como a investigar. La primera persona que lo vio fue mi abuela en su casa. Siempre salía de una de las habitaciones y se iba hacia el patio de la casa. Y al principio pensábamos que a lo mejor había algo en la casa, pero nunca encontramos nada. O sea, así como esas creencias de que de pronto un tesoro, una huaca que llaman en Sí, Colombia, sí. íbamos y buscábamos en el patio, pero nunca encontramos nada. Oye, Ok. pero tu abuela lo veía ya cuando estabas tú, no de joven, ya de grande. Ya de grande. Y después, cuando fue conmigo, o sea, también lo han visto varios de mis tíos y nosotros vivimos en diferentes ciudades, no Ok, vivimos sí, sí. todos en la misma ciudad. Ujú. Entonces, cuando yo lo vi por primera vez, yo tenía como 16 años, fue en mi casa, yo estaba durmiendo y abrí los ojos y estaba parado en los pies de mi cama. Ay, no manches, es que así lo vi yo Y yo, igual. Ah, sí, no sé si sea el mismo, pero era como una gabardina y un sombrero grande y yo lo vi y yo no podía moverme, no podía gritar, no, nada, estaba ahí paralizada, como el audio este de TikTok estaba paralizado, tenía mucho miedo, así. No me salía la voz, no me salía nada y estaba ahí en los pies de la cama, Y no hacía nada, solo estaba parado. solo ahí parado. Y Y era, cuando se fue, me ajá. pude mover. Y era como una silueta, o sea, solo se veía como todo negro. Y no se le veía la cara. Ok. ok, Sí, pues Y, es igual. igualito. Ajá. y después, como, o sea, siento que las veces que lo he visto y que se me ha parecido, ha sido en momentos de mi vida en los que yo no estaba quizás muy bien, Mm, digamos, emocionalmente como más vulnerable. sí, o relacionado con mi fe, en alguna crisis de fe o algo así. Siempre ha sido así. Eh, la última vez que yo lo vi fue precisamente en la pandemia, que pues claramente fue una época bastante como pesada, dura para todos. Y yo estoy empezando una época en la que incluso pensé cosas pues feas contra mi propia vida. Y siempre durante la pandemia, yo creo que un lapso como de 3 meses donde lo veía casi diario, así igual, los mismos episodios en los pies de la cama. Yo no me podía dormir, mover, ya me llegaba, o sea, cuando empezaba a llegar la noche, yo decía, no, no Y ya va a puede venir ser, este güey. llegó la hora Ujú, de dormir y otra vez ujú. voy a ver esa cosa horrible. Ajá. ¿Y en esa época que tú lo veías, tú dormías sola? O sea, ¿solo estabas tú en la cama? Sí, porque en ese momento, pues yo no me había casado, vivía todavía con mis papás y ahí sola en la cama. Desde que, o sea, después del 2020, nunca lo he vuelto a ver.
Ok, esa fue la Pero última. sí he tenido encuentros con otras cosas, no sé si son, pues creería yo que son personas y no algo malo, Ajá. Ujú. porque no ha sido nada desagradable. Y cuando me empezó la curiosidad por saber qué era eso, porque yo dije, pues varias personas de mi familia lo ven y quizás a lo mejor no solo somos nosotros. Empecé a buscar en internet y cuando empecé a leer historias y ver que se parecía mucho a lo que me pasaba y yo dije, ay, esto no es solo con Ajá. nosotros. No somos especiales. Sí, no. Y ya yo dije, no, entonces sí, y pues lo que yo encontré es que es como una entidad que precisamente se alimenta de las cosas malas o de los sentimientos malos que las personas quizás puedan estar sintiendo o atravesando en ese momento. Entonces sí, yo dije, bueno, tiene mucho sentido que las veces que se me ha acercado y se me ha aparecido es precisamente cuando estoy bien. Ajá. Y por ejemplo, después del 2020 que ya no lo viste, ¿tú te has sentido mejor con tu entorno y contigo y así? Sí, precisamente en el 2020 yo tomé terapia. Digamos que mi crisis empezó también porque justo en la pandemia yo terminé una relación larga que había tenido y había sido una relación bastante tóxica y tormentosa. Entonces, pues todo se me juntó y estaba muy mal. Y en el 2020 yo inicié con terapia, también retomé pues mi oración y todo, y empecé como nuevamente a cultivar mi fe, porque era en lo que también estaba muy, digamos, alejada. Y ahí fue cuando empecé gradualmente, ya no eran todos los días, ya era muy esporádicamente hasta que nunca volvió y ojalá nunca vuelva. Y, Ok. por ejemplo, cuando lo veías, ¿les decías a tus papás y a Era tus lo que. papás te decían así como, o en qué momento se dieron cuenta que los demás lo veían? ¿Cómo llegó esa plática? No, la plática llegó porque yo una vez en una reunión familiar lo comenté y mi abuela dijo, ay, es el mismo que hemos visto mi hijo, tu tata y yo. Ay, no puede ser. Uy, Dios mío. Entonces una de mis tías dijo, ay, yo también. Y mi otro tío, sí, yo también. Ay, Y yo qué dije, raro. Hay que Ajá. echarle montón. entonces en algún momento pensamos, oh, no, bueno, quizás puede ser algún antepasado o algo. Pero entonces ya cuando empezamos a decir, bueno, no, pero pues si fuera alguien de la familia, no se sentiría uno tan mal ni sentiría cosas tan feas cuando está. Porque es que sí es esa sensación, no sé si a ti te pasó, que si quedas tú con esa sensación como de zozobra, como terror, pánico, cuando Sí, ya era mucho, o sea, es que es de nuestros primeros episodios, les vamos a dejar el link aquí, pero más bien es el primer episodio sí, donde lo cuento, pero yo recuerdo que días antes de que lo viera, tenía sueños, o sea, la verdad no me acuerdo qué soñaba, solo me acuerdo de esta sensación de despertarme como con mucha angustia, gritando, o sea, pero gritando así demasiado desesperada e incluso salir corriendo del cuarto con esta sensación nada más de angustia, de miedo. Y como que te perseguía alguien, ¿no? No, o sea, ¿No? nada más era angustia y miedo y gritar. O sea, y salía gritando de mi cuarto y mis papás así como que, pues, ¿qué pasó, no? ¿Se metió alguien? O, pues, ¿por qué, no? Entonces, como que cuando salía de mi cuarto, como que, ¡pum!, me despertaba, ¿no? O sea, como que, y me veía en el pasillo y dije, ¿qué estoy haciendo, no? Pero no me acordaba y ni me acuerdo qué llegaba a soñar, solamente era la sensación. Y me pasó como 3 noches seguidas y ya como la cuarta noche fue así de que tenía un ratito de haberme acostado en la cama, unos 10 minutos, que apenas te estás quedando dormida. De hecho, todavía había gente despierta en la casa, mis papás, mis hermanos seguían despiertos, pero yo ya estaba muy cansada y fue cuando lo vi, así como tú dices, en los pies de la cama. Pero a mí no, yo no me paralicé, yo sí pude gritar. O sea, solamente pude gritar mamá y me tapé con la sábana que sábana. protectora, exacto. Sí, la sábana protectora. La que ya con esa ya, nada, no pueden hacer nada. Y me tapé y inmediatamente llegó mi mamá y pues ya en cuanto prendió la luz,
ya no había nada. Y no lo volví a ver. O sea, no lo volví a ver, lo Y platiqué. nadie en tu casa tampoco lo vio. Lo platiqué muy poco, pero ya después cuando salió el podcast, un primo... 2. ¿Quién? Alondra y Lalito, los dos lo vieron. ¿Los dos lo vieron? Sí. Nada más me acuerdo de Lalito. Bueno, mis 2 primos, que ellos son hermanos, también lo vieron. Y nunca lo habíamos platicado hasta que los entrevistamos para el podcast. Y a diferencia es que a mi primo, a él sí le ponía las manos sobre... Como que él lo vio varias veces y sobre cada el vez que cuello. lo iba viendo, como que primero lo vio así como como la en puerta. la puerta, en el Ajá. marco de la puerta, y luego pues X, ¿no? Y luego pasó el tiempo y lo vio y estaba más cerca. Y luego pasó el Cerca. tiempo y más cerca. Y luego Ok. pasó el tiempo y después a él ya lo estaba Lo- como ahorcando. Ajá. Ay, no, Sí, horrible. Ajá. sí. Y también como que a ellos fue que les ofrecía una cosa a cambio de otra. No. Bueno, es que nos han contado varias y como que esta cosa, sea lo que sea, cuando lo ven se les presenta como que tiene la misma característica de que es así como una silueta negra con gabardina y sombrero, Ujú. pero por ejemplo, a algunos les habla, a algunos pues acá como a su primo que él sentía tal cual que lo estaba ahorcando, otros como que pues también como Andrés. Ajá, otro, y era de Colombia también. Ajá. Él nos platicaba igual que también lo perseguía, pero él siempre antes de que esta cosa se presentara y que la pudiera ver, le llegaba un olor él decía que como a mortecina, así como Sí, que como muerto o Sí, podrido. co- Ujú. algo se está pudriendo. como Ajá. podrido, exacto. Entonces que a él le llegaba ese olor. De los olores no nos habían dicho, él fue el primero. Pero él también como que lo veía y dijo, a lo mejor es aquí donde estoy. Y se fue como a otra ciudad y Y como también que ahí pasó un lo veía. tiempo y lo volvió a ver. Sí. Sí, pues Ajá. lo que les decía, después de eso, o sea, yo pensaba como también, no, de pronto es porque estoy aquí y es aquí donde estoy, pero fue en varias casas porque digamos que mi familia siempre ha tenido precisamente esa particularidad de cambiarse un montón de casas. Entonces, nosotros primero vivíamos en un pueblo como a 2 horas de la ciudad donde vivimos ahorita. Y allí lo vi la primera vez. Después en la ciudad en la que estamos viviendo, vivimos como en 4 casas diferentes y también en las 4 lo vi. Entonces ya ahí uno empieza a decir, no, bueno, pues si fuera la casa, pues hubiese sido solo la primera casa y ya. Sí, no, pero está muy raro que es un fenómeno que pasa pues, en todo el mundo, o sea, en todo el Sí. mundo. Tú me decías que estabas en Australia, ¿no? ¿También? Yo estuve en Australia 2 años y allá pues vi algo, pero no era lo que les digo, no era algo feo, sino yo allá trabajaba en limpieza. En las habitaciones, digamos que los armarios, las puertas son completamente espejo. Ajá, Ujú. ajá. Entonces yo limpié, era la habitación de un niño pequeño y yo limpié la habitación y limpié el espejo porque pues los niños siempre dejan Las como... manos Las y todo. manitas, Ujú, sí. ujú. Y yo me aseguré de limpiarlo súper bien y pues, estoy completamente segura que lo limpié súper bien. Y me fui a otra habitación y cuando volví habían 2 manitas marcadas en el espejo pequeñitas. No. Entonces yo me asusté, pero yo dije, bueno, de pronto eso de que tú tratas como de encontrarle el Sí, la lado lógica. lógico. Ajá. Sí, Y yo no, de pronto pues fue un spot que pasé y no me di cuenta sí. Ajá. y las volví a limpiar, pero cuando las estaba limpiando escuché una risita y volteé y una niña corriendo. ¡No! ¿Viste una niña corriendo? No había nadie. Se tiene el escalofrío en las piernas y en la cabeza. Ajá. En la casa, o sea, como que el niño que vivía era un niño, no una niña. Ok. Y en ese momento en la casa no había nadie, yo estaba sola. Y yo, Dios, no puede ser. Entonces yo, bueno, pero no me puedo ir de acá sin terminar, porque, entonces Si no, estaba no yo me en la pagan. cocina Ajá. cocinando. Y ya, o sea, yo terminaba todo el trabajo ahí en la cocina. Y al lado de la cocina estaba la sala, el living. Y en el living la señora le tenía un trencito eléctrico al niño y el tren se prendió. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y yo, me quiero ir de acá, me quiero ir de acá. Ajá. ¿Y qué hiciste? Y no, pues terminé mi trabajo. ¿Con el trenecito ahí dando vueltas o qué? ¿Lo apagaste? Ok. Yo lo apagué. Yo dije, no, y no es la primera vez que me prenden un aparato electrónico así. Entonces, yo lo que hice fue apagarlo, terminé lo que tenía que hacer y me fui y le conté a mi familia, a mis papás, los llamé y le conté a mi esposo cuando llegué a la casa.
Entonces mi papá me dice como, ay, usted debió mejor decirle a la niña que hablaran y preguntarle que qué quería. Y mi esposo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tal se le pegue y después llegue a la casa de nosotros? Sí. No, y Y yo aparte sí, pues la niña habla inglés. ¿Y eso qué? sí. Mi esposo decía, sin saberse que hable inglés o qué Ajá. idioma. Ajá. No, que se te pegue eso, ¿no? Justo, que se Sí, te porque pegue. luego dicen que a los niños, ahorita nos platicas más que tengas porque eso está cañón, que a los niños pues lo que quieren es como jugar y que les hagas caso, entonces pues ahí como que se te pegan, pues dice, este me está haciendo caso, Sí. ¿no? Porque nos han contado varias de que, por ejemplo, tu mamá, de que llegó a la casa de una amiga que apenas había conocido, o sea, como que iban a ir a desayunar, una cosa así, y que llegó a la casa y ya estaba, le dice, espérame aquí en la cocina, ya le estaba esperando. Y ya sale la amiga, ya nos vamos. Y le dice, ok. ¿Y tu hija también va a ir? Le dice, no, vámonos. Y ya se salen corriendo. Le dice, ¿tú también la viste? ¿A quién? A la niña. Y mi mamá así de, pues sí, ¿no es tu hija? No, es que yo no tengo así una como, niña pues, chiquita, ajá. no, o sea, pero ella dice que la señora de ahí no la podía ver, solo la podía escuchar, pero que mucha gente le había dicho que la podían ver. Una niña. Una Ajá. niña, ajá. Y ella ajá. la podía escuchar y aparte, a ella como que siempre le movían sus llaves del lugar. Sí, como que algo pues como que sí, como que Como jugando, travesuras. como travesuras. Y esa amiga de mi mamá, pues le dio cáncer, falleció y y pues ya era muy amiga de mi mamá. Tenemos también el episodio de mi mamá, que se los vamos a dejar acá, donde nos platica ya más ella. Pero ahora que la fuimos a visitar a mi mamá, en Navidad, estábamos igual así hablando de cosas paranormales y nos contó que esa amiga, que pues ya no está aquí con nosotros, de repente van como 2 veces, así desde que ya no está al día de hoy, que mi mamá recibe llamadas de su celular. O sea, Ay, no. sale así en el... ¡Ay, mira, me dio cosa! En el registro, así de que te Ajá. marcas, sale el nombre de la amiga. Yo no Y sabía dice, eso. sí, mamá, o sea, pues ella ya no está, o sea, pues ¿quién me está llamando? A lo mejor es como el abuelito que le va a decir, compra el boleto de la lotería. No, pues, y le digo, ¿y qué haces? ¿Le contestas? Me dice, no, que le voy a andar contestando. No. ¿Y Sí. alguna No. otra así como esa que te haya pasado? A mí particularmente, bueno, la que les conté de mi primo, esa niña, y también cuando, y esto fue algo que también le pasó a muchas personas, pues no así exactamente como me pasó a mí, pero también cuando se estrenó esa película Annabelle 2, mucha gente comentó que habían tenido como sucesos después de verla. Ok. Fui a verla con mi hermano. Ajá. Tiempo. ¿A ti, a pesar de que te pasan estas cosas, sigues viendo películas de terror y te gusta y así? Sí, Ok. a pesar de todo, sí me gusta bastante, aunque sí, últimamente no he consumido mucho el género y hubo un tiempo en el que sí lo hacía mucho, pero sí, normal, pues sí hay el plan y dicen, vamos a ver una peli de terror, sí, estoy cerrada a la idea. Ok. Ujú. Y mi hermano y yo fuimos a verla normal, llegamos a la casa y en esa época mi papá trabajaba lejos, entonces venía como cada 15 días a la casa. Entonces nos turnábamos con mi hermano, una noche dormía él con mi mamá y una noche dormía yo con ella. Pues esa noche era el turno de él y me tocaba a mí en mi habitación. Y mi habitación en esa casa era frente a la cocina. Entonces, normal, como a las 2 de la mañana, yo escuché una licuadora. No. Pero nosotros teníamos una vecina que a veces era pues medio loquita y prendía los electrodomésticos así en la madrugada. Entonces yo lo que dije fue, ay, esta vieja ya se levantó a joder a esta hora. Pero cuando eso de que ya empieza como a pasar mucho tiempo y la licuadora seguía prendida y no se apagaba, y yo dije, esto no es la vecina y se escucha como cerca. Ajá. Entonces, mi habitación tenía una ventana y la cortina, sí, estaba cerrada. Entonces yo la moví un poquito y miré cuando, claro, era la licuadora de mi cocina la que estaba prendida y no había nadie. Entonces yo, como pude, salí muerta del susto, la apagué y la desconecté y me volví a meter a mi habitación. No, qué valor. Dios mío, ¿será que mi mamá me está haciendo una broma? Porque a mi A mamá las 2 de la mañana. a mi mamá no le gustaba nada que yo Ok, viera esas películas y Ajá. no, me tiene que estar haciendo una broma.
Y yo me asomé a la habitación de mi mamá, ¿no? Y mi mamá y mi hermano estaban más dormidos que quién sabe qué. Y yo dije, no, no fueron ellos, Dios mío, no puede ser. No, Sí, pues. Pero yo no sabía Estaba que Anabel haciéndose un jugo en la mañana. sí. a las 2 de la mañana. Yo no sabía que Había varios que les que había pasado Yo eso, tampoco. que después de ver la peli les había pasado algo, no sabía. Yo, o sea, no sabía y me enteré de, o sea, como que eso de que estás navegando en Facebook y como que con el micrófono te escuchan y empiezan a mostrar Ah, relaciones. sí. Así, tal cual, me empezaron a salir noticias sobre el tema y yo, ay, entonces no fui yo la única. Ok, No eso no sabía. sabía. Y esas pelis nos encantan. Ajá. Todas las del Conjuro, Annabelle, todas esas nos Pero encantan. yo he notado como eso, que a las personas que somos como muy susceptibles a las cosas paranormales, siempre, siempre nos encantan ese tipo de películas. Sí, yo no sé por qué nos hacemos esto a nosotros mismos, porque sí me da miedo, o sea, Ajá. y es algo que le tenemos mucho respeto, ¿no? O sea, como que tampoco andamos ahí buscándole ni nada. Sí, de hecho, a nosotros nos gusta que nos cuenten que les pasen a ustedes y nos las cuentan. Ajá. Sí, eso de andar nosotros aquí como que Contando convocando. anécdotas propias. No, mm, no. O ya. sea, pues digo, las que nos han pasado, ya las contamos. Pero y no así. queremos nuevas. Pero ya no tenemos nuevas, por suerte, pero así luego hemos invitado a gente así que, ay, pues es que no tenía nada que hacer y me puse a jugar la Ouija y yo, No. ¿cómo? ¿Por qué? Hay un millón de cosas antes que hacer. Pues, nada, puedes no hacer nada. Sí, no, o sea, o verte una película de terror Ajá. y para que veas cómo lo que sucede cuando haces eso, ¿no? Cuando haces eso, Ujú. sí, Ajá, total. entonces también por eso yo creo que nos gusta como que ahí lo ves y ya se te quitan las ganas, ¿no? De hacer cualquier cosa. Sí. Ah, bueno, y otra cosa también fue que, precisamente hablando pues de las películas, hubo una época que cuando estaba en la universidad, yo trabajé en un cinema acá en mi ciudad. Y la sala 4 era donde siempre se proyectaban las películas de terror. Ajá. Y en esa sala siempre nos asustaban, siempre. Una noche, yo trabajaba en el área de la confitería, que era como, pues sí, donde venden las palomitas, las gaseosas, todo. Y esa noche yo tenía turno de cierre, que por lo general los que teníamos turno de cierre salíamos a la 1 de la mañana. Mientras hacíamos, o sea, la idea era dejar como toda la confitería limpia para el siguiente día. Entonces un día yo estaba ahí cerrando con mi compañera y las dos vimos un niño entrar corriendo a la sala 4. No manches. Pero nosotros, o sea, dijimos, Un niño de no, verdad. pues un niño se quedó por Ajá. dentro Ajá. y se les olvidó a los papás o algo así, o el niño pues estaba solo. Entonces yo avisé por el radio como, jefe, lo que pasa es que un niño se metió en la sala 4 y pues toca que lo saquen porque ya está todo cerrado. Entonces mi jefe salió de la oficina y eran como, o sea, ahí en ese cinema era como el gerente y los coordinadores. Ujú. Era un coordinador. Ok. Entonces él salió ahí de la oficina y se fue hacia la sala y salió de nuevo y dijo, en esa sala no hay nadie. Y yo, pero nosotras lo vimos entrar. Entonces mi compañera dijo, sí, yo también lo vi, el niño iba corriendo. Y nos fuimos a mirar las cámaras y en las cámaras se ve cuando entra a la sala, pero, o sea, dentro de las salas obviamente no hay cámaras, Ujú. esto de que las películas no se pueden grabar. Sí. En la salida de emergencia de la sala sí, nunca se ve salir por ningún lado. O sea, sí se ve en la cámara cuando entra a la sala, Pero ya pero no. nunca se y ¡Ah! tampoco dentro de la sala. Y así, cuando los acomodadores entraban a hacer aseo en esa sala, se les movía el carrito de la basura. Ay, pobre. Le contábamos a la gerente y ella no nos creía hasta que una vez ella entró a la sala y vio una señora vestida de blanco que no tocaba el piso. ¡No manches! Y así, o sea, en ese lugar nos pasaban muchas cosas. Nosotros estábamos haciendo aseo en la confitería y la puerta para pasar a la cocina que no ven las personas es de estas puertas que tú empujas para no tener que abrir. Sí, ajá. Y la puerta empezaba a moverse para adelante y para atrás Como si sola. hubiera pasado alguien por ahí. Sí, o nos movían las cosas del lugar, entonces siempre era, o sea, hubo un tiempo en el que ya pues nosotros no podíamos usar nada de bisutería durante el turno mientras habían personas,
pero ya cuando la gente se iba y yo tenía cierre, yo iba y me ponía una camándula y yo con mi camándula, yo, Dios mío, cuídame que no me pase nada más, por favor. O sea, ¿te daba miedo estar ahí en el cine cuando te tocaba cerrar? Sí, porque es un lugar muy grande Sí, y sí da está uno miedo, sí. prácticamente solo, Sí. porque ya está todo el centro comercial vacío y ya empiezas a ver más oscuro, más... Y no, o sea, lo que decimos, no es, o sea, chévere cuando mis compañeros me contaban, porque es que nos pasaba a todos. Híjole. Al principio no creían y entonces les pegaban un susto a ellos y ya cuando ellos contaban, entonces uno se reía, pero cuando ya era el turno de cierre de uno, Sí, ay, no, sí. noche no pase nada, por favor. Ay, pero entonces a todos, entonces Y ya. por ejemplo, en la cámara cuando se... O sea, las personas que... Lo que pasara que se parecía ahí, se veían como personas normales, ¿no? Y luego ya de repente ya no existían. La vez que se veía, que la única vez que se vio fue con el niño. El niño que vimos entrando a la sala corriendo fue la única vez que quedó en cámara. El resto, no. Y varias veces sí, o sea, cosas, ves una persona en el pasillo y hay como una columna grande. Y ya después pasa la columna y no sale más. Ok. Y tú ibas por lado y lado y no estaba ahí. Sí, no tiene sentido que... O sea, se ve como una persona normal, pero hace algo que no tiene sentido que lo haya hecho. Sí, Mm. sí, ¿Y cuánto tiempo duraste en ese trabajo? 8 meses. No, pues fue un buen. ¿Y, Qué y al miedo. cuánto tiempo de que empezaste fue cuando te asustaron a ti? Al principio no me tocaban turnos de cierre porque a los nuevos tratan de no como Para que darles duren. yo creo. Ajá. A lo mejor. Y ya después yo llevaba como 2 meses trabajando cuando empezaron a darme turnos de cierre. Y yo les escuchaba decir que nos asustaron, que nos asustaron. Y yo, bueno, más raro, a mí nunca me ha pasado nada. Hasta que nos movieron la puerta. La primera vez fue como la puerta. Y es que es como cuando tú ves estas películas de terror que dicen que como que ese tipo de infestaciones empiezan Sí, como Poco a suavecito. poco. Ajá. Ajá. y cositas sencillas. El spray daba vueltas solo. La puerta se movía. Y uno, y ya entonces ya viste una persona. A veces Puede ser. escuchabas buenas noches y no había nadie. Y uno, no, no puede ser, no puede ser. Bueno, amables ante todo, educados. Buenas noches. Pero fíjate que eso he estado. Y, por ejemplo, el buenas noches era voz de hombre o de mujer o ni siquiera podías identificar. Algunas veces, las 2, 3 veces que lo escuché era un hombre, pero había personas que decían que mujer. Ok. Mm. Es que he estado viendo videos de donde cuando escuchas que alguien te llama, o sea, sobre todo, por ejemplo, sobre todo si escuchas tu nombre y tú sabes que no hay nadie y que escuchas tu nombre, que no, como que ni siquiera digas, ¿qué? ¿Mande? ¿Quién anda ahí? O sea, como que ni siquiera respondas porque lo que buscan como que estas cosas Tu atención. que es tu atención. Ajá. Entonces, como que Ok. si tú oyes algo y sabes que no hay nadie, es mejor hacer como que no oíste nada para que eso que esté ahí Mm. se vaya. Ajá. Sí, en mi super investigación de TikTok, ¿no? Buenas o sea, noches. de... ¿Qué tienen de buena? Sí, Ay, no. O sea, estoy así, no, pero Sí. vienen sí, pero... en la Ajá. historia. Sí. Ok, Y Sí. lo más heavy, o sea, como lo más cañón que les pasó en el cine fue esto de la señora que... Yo creo que la señora Del que no niño que flotaba, también. ¿no? Sí, Ok. sí, creo que lo más así impactante fue lo de la señora. Y precisamente le pasó pues a la gerente, que era la que nunca nos creía, porque nosotros le contábamos y dice, ay, ustedes todos están sugestionados porque alguien dijo que había visto algo y ya, entonces ahora todo. Y yo no, pues entonces aquí las alucinaciones colectivas, que Ajá. nos están dando comida entonces, porque ¿Qué le ponen? Pero creo que ese cine antes era un panteón. Ay, No, no es cierto. seguro. Como en las escuelas. Sí. No manches, qué cañón. O sea, qué cañón, pero estoy súper feliz. No, Porque pero... no me pasó a mí. Sí, Ajá. pero aún así duraste bastante en ese trabajo, ¿eh? O sea, a mí me hacen eso y bye. ¿Y en Australia solo te pasó eso de la niña? O sea, solo limpiando. de la niña Ok. Sí, Ajá. se sentía rara. O sea, siempre me sentía como observada. Ok. O sea, regresaste a cualquier esa casa. no, o sea, estoy hablando de otra cosa, que siempre había una cámara
y a la casa de la niña sí regresé, porque era un trabajo, ¿Era pues, cliente la doña? Bueno, pues sí. Y no, y digamos que allá, pues, tú sabes que en esos países, si tú no trabajas, no Sí, comes. sí. sí. Entonces, y era una cliente que pagaba 3 horas y media de trabajo, entonces era algo bastante bueno. Pero sí, me pasó como la segunda vez que fui, lo de la niña. Y después de eso estaba yo siempre toda como alerta. Mi papá me dijo, si la ve, pregúntele qué quiere, de pronto le ofrece algo. Y mi mamá decía, no, 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 no se ponga a inventar, no, no, Ajá. no, 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 no haga nada. Y mi papá decía, no, ¿qué tal le dé un tesoro o algo? Porque acá en Colombia sí hay como una leyenda de un niño que llaman el tunjo, ¿El qué? que el tunjo, El que tú tunjo. lo ves y si tú le ofreces comida y le ofreces cosas y el niño como que se encariña contigo, al final él te ofrece como un muñequito de oro, Mm, Ok. ¿sí? ujú, Y es oro que obviamente pues el oro vale bastante, ujú, entonces, sí, pero ujú. pues yo le decía a mi esposo, no, ¿y qué tal yo me ponga a ofrecerle o algo y después se encariñe conmigo y no se quiera ir, no sé? Imagínense, yo me devolví de Australia y traérmela para Colombia, toca pagarle el pasaje. Sí, no, te sale más No, caro. ¿cómo te deshaces de ella si no te entiende en español? Sí, también. Sí, No. No, pero aparte, digo, ¿y dónde te ofrece a cambio de qué? ¿No? O sea, como sí, que o sea, algo va a querer a cambio, yo digo. O sea, claramente las cosas no son gratis y sí, ese tipo de precios no creo que valga la pena pagarlos. Y exacto. una pregunta, cuando veías, por ejemplo, cuando viste a la abuelita de tu primo, ¿la veías tú como una persona normal? Lo único que se te hizo raro fue que era la misma que estaba ahí Sí, Ok. Mm, sí, incluso había una ropita que la señora siempre usaba mucho, que era como una faldita rosada y una camisa celeste, y tenía puesta esa ropa. Y obviamente, pues en ese tipo de misas tú haces con Sí, de ropa, negro pues y así. Ujú. negro o blanco, sí. y obviamente, pues un punto rosado con celeste resalta un montón. Y yo la vi lejos y yo le dije a mi mamá, le dije, no, o sea, no le dije que la vi, sino le dije como, mamá, ya vengo, voy a saludar a mi tía. Es mi tía política, pero pues yo le digo tía. Y sí, como así, mami, voy a darle el pésame a mi tía. Y yo me acerqué porque yo quería verla de cerca y saber si sí era. Y sí era ella, y ella toda la misa estuvo parada ahí al lado de su féretro. ¡Ah! Y ella no te vio. Wow. Ella me miró y yo como que, o sea, no sé, tal vez se dio cuenta que yo la estaba Ajá. viendo, Ujú. porque pues obviamente es algo que causa impresión y uno como que no es capaz de apartar la mirada. Ujú, Sí. Y ella me miró, yo creo que dijo, no sé, ay, esta niña me vio. Ajá. Ujú. Sí, que sintió la Sí, mirada porque también. nos han contado también como que ellos sienten, pues yo creo que como que haces contacto visual con ellos, ¿no? Entonces saben Sí, quién los ve y quién no. Ujú. sí, yo creo que ellos se dan cuenta quién Ajá. es capaz de verlos y quién no. Ujú. Pero ya, no te pidió nada, no la volviste a ver y ya. Nunca después de eso, yo creo que estaba ahí como pues despidiéndose de su familia y todo y también pues como ya yéndose. Sí, 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 sí. Asistió a su evento y ya, se fue. Ay, ok, Sí, ok. y como les decía también, pues mi familia es muy susceptible, mi papá también ha tenido así como encuentros con personas que conoció y se fueron. Él cuando era muy joven fue amigo de un niño y el niño pues se enfermó de leucemia y lastimosamente no lo logró. Y después de muchos años nosotros vivimos en renta en la casa del papá del niño, en la casa en la que el niño estuvo hasta sus últimos días. Y una noche mi papá estaba durmiendo y sintió que lo tocaron. Y él abrió los ojos y era el niño que fue su amigo y lo saludó. El niño No. estaba, mi papá dijo, estaba todo vestido de blanco. Y yo, cuando él me contó, yo le decía, pues papá, yo acá me siento rara en esta casa. Ajá, Y mi mamá me dice que yo en esa casa me levantaba mucho sonámbula. ok. ¿Y qué hacías de Entonces, sonámbula? ¿No te decían? no, o sea, caminaba como por la casa y a veces, lo que les digo, como mi papá trabajaba lejos y venía de vez en cuando,
Mi mamá, una noche estaba yo durmiendo con ella y dice que me paré, entonces ella me dijo, hija, ¿para dónde va? Y yo le dije, ay, es que voy ahí con los niños que me están diciendo, los niños de los caballeros que me están diciendo que vamos. Mi mamá se asustó mucho y dijo, no, ¿cuáles niños? Venga, acuéstese. Pero el otro día me contó y yo no me acordaba de nada. Sí. Entonces, sí, o sea, estaba sonámbula porque de verdad no. Cuando ella me empezaba a contar, yo le decía, ay, no invente, eso no es verdad. Sí, sí, Órale. que los niños de los caballeros y mi mamá, ¿qué? No, 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 no. ¿Y tu papá lo veía al niño como, pues como cuando era su amigo, cuando estaba chiquito? Sí, cuando era chiquito. Ok. Wow. Y sí, pues esa era su casa cuando Ajá. él estaba Tenía sentido. sí, era lógico que estuviera ahí. Lo fue a saludar a su viejo amigo. Por eso sí les decía que como que mi familia siempre ha sido como muy susceptible a ese tipo de cosas. Ajá. Sí. Pero pues para cierto punto creo que está bien, ¿no? Cuando, por ejemplo, en tu caso que te ha pasado eso, poderlo platicar así tan abierto abiertamente. con tus papás, pues siento que está bien. Sí, porque luego lo difícil es cuando no te creen, ¿no? Ujú. O que, digo, no sé cómo sea, porque también en mi casa a todo mundo le ha pasado cosas, entonces también. Yo tengo una tía que es muy incrédula, incluso hace poco estuvimos reunidos Ujú. y ella me dijo, ay, ¿usted no cree que esos son como mejor alucinaciones? Y yo le dije, no, bueno, sí, si yo hubiese sido la única persona en el mundo que lo ha visto, pues yo creería que sí, de pronto fue mi imaginación. Pero si ya más personas de mi familia lo vieron, y aparte, más personas en el mundo, porque es algo Sí. que ha sido muy común, no, pues entonces estamos todos alucinando Ajá. lo mismo. Ajá. Pero es que eso es lo más raro, ¿no? O sea, de que sea tan específico, que sea el sombrero, la gabardina, ¿sabes? Ajá. O sea, porque, digo, no sé, a lo mejor, yo en mi caso jamás había escuchado hablar de eso hasta que lo vi. O sea, jamás Sí, había visto ni siquiera una película con algo así, No. no había visto, nadie me había hablado de él, nada. Y lo vi, o sea, en un día de escuela súper así, súper random. Porque aparte no lo estaba viste, nos sugestionada. platicaste y otro amigo dijo, no manches, a mí también me pasó. A los pocos días Ajá. también le pasó a él. Ujú. Pero a lo mejor dices, pues él ya escuchó. Ah, no, porque a él no le conté, ¿eh? Y él luego nos dijo y yo dije, ay, no, me estás jugando. O sea, Ajá. de que seguramente tú le dijiste a él, ¿no? Y Ujú. pues no, o sea, no. Nah. Él no sabía Y luego ya con el podcast pues ya nos dimos cuenta que que es más todos lados. común. Ajá, o sea, está Sí. muy raro. O sea, como que dices, si es algo de que psicológico, pues, ¿qué rayos hace el cerebro que No, pero pues que lo todo ves sea igual, lo pero- mismo, ajá. pero pues no, o sea, ya también son más cosas, ¿no? No Sí. nada más. Es que es eso, o sea, y precisamente lo que dices, uno se pone a hablar con los amigos y cuando en la universidad una compañera como, sí, no, es que una vez estábamos en la casa de mi abuela con mis primos y nosotros vimos un hombre con un sombrero y yo, no. Sí, ¿tú qué? Mm, Y ella me dijo, ay, ¿por qué? ¿Usted también lo ha visto? Y yo, sí, Sí. varias veces y, ay, sí, que no sé qué, a nosotros nos dio mucho miedo y yo, no puede ser. Sí. Pues sí te Pe- pusiste tú. Sí, así. A mí cada que me dicen, yo quiero llorar. Ajá. Así. Sí, Porque es me como, no, acuerdo. Ay, que pues yo pensé que nada más nos ibas a contar del hombre del sombrero, pero ya vi que No, las del traías cine. varias. Las del La del cine estuvo cañonas. horrible. Pues yo creo que con Sí. eso. Pues no eso nos sé, ¿qué despedimos. tienes más historias o ya con estas nos despedimos? las recuerdo ahorita en este momento, no. Ok, Ok, perfecto. entonces ya cuando te pasen más cosas. ¿Ah, sí tienes? ¿Sí? Ay, no, A ver. pero, y esta sí es un recuerdo bastante, o sea, para la edad que tenía en ese Ajá, momento, ajá. es algo bastante, wow, no Ujú. sé cómo no me acordaba que mi mamá está por acá cerca y me recordó y yo, ay, sí. Ah, ok. Yo tenía 2 años y medio. No, No, pues ¿cómo te Papá vas a tuvo- acordar? no, o sea, sí se acuerda ahorita. Ah, ajá. Sí, mi papá tuvo un accidente grave. Él trabajaba para la iglesia y estaba arreglando unas goteras en el techo y se cayó del techo y cayó en el altar. Ok. En ese accidente él se partió los 2 brazos, la pierna y estuvo en coma 18 días. Uy. En ese lapso de tiempo,
cuando llevaba 15 días, el médico le dijo a mi mamá que ya no podían continuar con el soporte vital porque el seguro no iba a cubrir más, que eso era demasiado costoso. Y estamos hablando de 1997. En ese entonces aquí en Colombia el sistema de salud estaba un poquito mal. Pues ahorita no es que sea el mejor, pero bueno. Sí. Ajá. Entonces mi mamá le dijo al médico que no, que ella no quería, porque obviamente pues mi mamá estaba muy joven, ellos se casaron súper jóvenes, mi mami en ese momento tenía 21 años y mi papi tenía 9. Entonces, no, mi mami le dijo no, por favor, no, y el médico le dijo como váyase a la casa, lo piensa y mañana viene. O sea, como lo Entonces, que el médico quería era como Ya ya desconectarlo. desconectar. sí, Ok. ya no continuamos. Ok. Entonces mi mami llegó a la casa, yo pues estaba muy pequeña, yo no entendía nada, a mí simplemente me dejaban con mi tía todo el día, yo no sabía qué estaba pasando y nosotras nos fuimos a dormir. Y en la noche yo vi a la Virgen de Guadalupe y ella me dijo que mi papá no lo desconectaran porque en 3 días se iba a despertar. Entonces yo estaba hablando y mi mamá se despertó y me dijo, ¿con quién habla? Voy a prender la luz. Entonces yo le dije, mamá, ¿para qué voy a prender la luz? No, es que todo el cuarto está iluminado con la luz de la Virgen. Entonces mi mamá quedó como, porque ella estaba, o sea, ella me dice, yo estaba completamente en oscuras, Ajá. yo no veía ninguna luz que usted estaba viendo. Ajá. Ajá. Entonces cuando ya yo terminé de hablar, yo le dije, ya se fue. Entonces mi mamá prendió la luz y me dijo, ¿qué pasó? Mi mami, como les digo, nunca me había comentado absolutamente nada porque pues yo tenía 2 años y medio, no era como lógico contarle a un niño la situación por la que estaba pasando mi papá. Yo le dije, mami, mi papi, ¿por qué está conectado? Yo le dije, ¿a qué lo tienen enchufado? Ajá. Entonces ella me dijo, ¿cómo así, mami? Entonces yo le dije, es que la Virgen me dijo que no lo desenchufaran porque él se va a despertar en 3 días. ¿Cómo así? Mi papi está durmiendo. ¿En dónde está durmiendo? Ajá. Entonces mi mamá se empezó a llorar. Al otro día ella fue a la clínica y le dijo al médico y el médico no era creyente y se empezó a reír. Ujú. Y le dijo, ay señora, por favor, hagamos una cosa, yo voy a esperar los 3 días, pero en esos 3 días después viene y me firma porque pues eso no va a pasar. Su niña de pronto tuvo un sueño o Ujú. usted está loco. Sí. Así le dijo. Ay, qué... Ush, maldito. Ajá. Y mi papá se despertó. Tómala. Sí, y después Llegó así de 2 años el doctor. a los 3 días exacticos él se despertó y el médico lloraba y le decía a mi mamá como, yo quiero conocer a su hija, de verdad quiero que la traigan. Y mi papá se despertó preguntando por mí, Ajá. como, ¿dónde está Kate? ¿Dónde está Kate? Tráiganla, por favor. Y sí, él se despertó después de eso. Y fue una recuperación bastante larga, pero pues yo digo, Pero pues, él se intercesión salvó. divina. Ajá. Claro. Sí, donde eso no pase, pues Ujú. habían hecho lo que el médico quería y mi papá no estaría con nosotros. Y todavía está, él se pudo recuperar del todo de su accidente, volvió a caminar a pesar de que le habían dicho que no iba a volver a caminar nunca. Él pudo volver a caminar y está trabajando nuevamente en construcción, que es lo que le encanta y lo que ama. Y, o sea, después de que nos dijeron que no, que nunca y jamás iba a caminar, ahí está completico trabajando. Y después de eso, ese señor se volvió creyente. Pues No. sí, como no, pues ya si no. Oye, y por ejemplo, aquí lo que tú viste fue tal cual como la imagen de la Virgen o solo una luz blanca. Era la Virgen, pero, o sea, como eso de que bota muchísima luz, Ajá, muchísima luz. Ujú. No así como la ve uno en los cuadros, que Ajá. está como con trajecito verde y todo. Ajá. No, Era como un estaba todo, ser como muy sí, blanco. con muchísima luz, Ajá. todo blanco. Ajá. Porque pues, se parece bastante luego a las personas que nos han platicado. Ya nos habían platicado tal cual esto, Ujú. pero sí nos habían platicado como que de repente dormidos ven así como si algo o alguien o lo que sea, como que de repente así ilumina todo el cuarto, así ajá. como una luz fuertísima que no ven nada. Y normalmente son cosas buenas, a veces son Ajá. como familiares o cosas así, pero en este caso también podría haber sido hasta tu papá en algún momento, no sé, pero pues como que tuviste, bueno, tú fuiste la que la viste, ¿va? Yo que Ajá. estoy aquí
Inventando. Inventando. Ajá. No, fue ahí. Pero no manches, ¿cómo se te había olvidado eso? Yo creo que eso es lo más cañón. Lo guardo para el final. Está perfecto. Para que se queden todo el episodio. Exacto. Sí, no, ya no hay más. Y mi mamá como, no, cuéntelo. Y yo, sí, cierto. Ay, pues qué linda tu mami que te estaba soplando las respuestas. Kate, pues muchísimas gracias por compartir todas tus anécdotas. Estuvieron muy buenas. O sea, de verdad agradecemos mucho que te tomaras el tiempo, que nos las compartieras. Y pues si a alguien más le ha pasado cosas similares en cines con El Hombre del Sombrero o cosas así con la Virgen, déjenlo en los comentarios, o escríbanos por Instagram o por TikTok, así como Kate, para que también los podamos entrevistar y nos cuenten sus historias. Los invitamos a que le den like, se suscriban, comenten qué es lo que les parece, qué les parecieron las historias del cine. A mí la parte favorita fue la del cine. La del cine. Porque nunca nos a mí esta de la del final ¿sí? Estuvo muy buena, sí. Y pues con eso los dejamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Muchas gracias, Kate. Bye. Gracias. Bye.